Vale, buenos días. Bueno, empezamos por, mi nombre es Don Antonio Ramírez Lota y mi grupo es Esteban Ramírez Rodríguez y Milton Julián Castro Ramírez. Bueno, el primer laboratorio es el laboratorio número 3, el de densidad de líquidos y sólidos y conversión de unidades. Bueno, este laboratorio tiene unos resultados de, bueno, la temperatura, que es de 20,8 grados centígrados, las densidades que es de, bueno, la densidad del agua que es de 0,998 gramos sobre mililitro, la densidad del etanol que es 0,83 gramos sobre mililitro y la densidad de la muestra problema que es de 1,1972 gramos sobre mililitro. También tenemos las masas, que la masa, bueno, la masa del picnómetro vacío es de 11,96 gramos. La masa de la sustancia bueno, la masa de las sustancias, que en este caso, bueno, la primera sería el agua, que es 10,64 gramos, la del etanol, que es 9,26 gramos, y la de la muestra problema, que es 12,22 gramos. También tenemos densidades que es de la primera esfera de 7,86 gramos sobre mililitro, de la segunda esfera que es de 2,53 gramos sobre mililitro, del primer cilindro que es 7,86 gramos sobre mililitro y del segundo cilindro que es de 8,90 gramos sobre mililitro. También está la densidad del paralelepípedo que es de 2,702 gramos sobre mililitro. Aparte, pues tenemos las fórmulas del volumen del pignómetro, del porcentaje de error, de la densidad, del volumen de la esfera, el volumen del cilindro y el volumen del paralelepípedo. Bueno, en los resultados del laboratorio número 3 tenemos que, pues bueno, el método más exacto para medir densidades de los sólidos es el método de Arquímedes. Pues, bueno, sus valores y todo lo calculado en el laboratorio nos muestra que este es el mejor, ya que su porcentaje de error y los valores que otorga son más exactos que los de el otro método. Bueno, en conclusiones, pues ya lo he dicho anteriormente, que el método Arquímedes es un poco más exacto y y a la hora de calcular la densidad de un líquido es mejor usar el pignómetro eh, para pues tener un poco más de exactitud. Y bueno, ya que este tiene como una tasa de error más baja, un poco más baja, al compararlo con la pipeta. El siguiente laboratorio es el laboratorio número 4, el de ley de conservación de masa y clasificación de reacciones químicas. Bueno, los resultados de este, empezando porque la masa inicial del cobre, que es la muestra que vamos a tener, vamos a conservar, es de 0,0303 gramos y la masa final es de 0,0152 gramos. Bueno, para este laboratorio tenemos 5 reactivos y por lo tanto 5 productos. El primero es el cobre que reacciona con el ácido nítrico y este produce nitrato cúprico más agua más óxido nítrico. En el siguiente reactivo tenemos nitrato cúprico más hidróxido de sodio, que esto nos va a producir hidróxido cúprico más y nitrato sódico. El siguiente, pues al reaccionar el hidróxido cúprico, tenemos el óxido de cobre más agua. Después tenemos el óxido de cobre, usamos el óxido de cobre más ácido clorhídrico para así crear el cloruro de cobre o cloruro cúprico más agua. Después usamos el cloruro cúprico y le agregamos magnesio para producir cloruro magnésico más cobre. Para este laboratorio también tenemos fórmulas, que es la del porcentaje de recuperación y el porcentaje de error. Bueno, en análisis de resultados tenemos, en este caso, para mostrar los resultados, tenemos las dos últimas reacciones.
y su clasificación, pues según el intercambio de calor, el mecanismo de reacción y los productos obtenidos. Entonces, según el intercambio de calor, la primera reacción es exotérmica y la segunda endotérmica, como se puede apreciar en la tabla. Para el mecanismo de reacción, la primer reacción es reacción de doble desplazamiento y la segunda es de desplazamiento sencillo. Y para los productos obtenidos, la primera reacción es de sólido a líquido y la segunda de líquido a sólido. Bueno, en conclusiones tenemos que, como vimos en la diapositiva anterior, el cobre recuperado es menor a la del cobre inicial. Por lo tanto, pues concluimos que no siempre se obtiene la totalidad del elemento aportado, pues ya que en este caso no se acercó casi ni a la mitad del cobre inicial. Así que pues no se puede asegurar al 100% que uno puede recuperar la totalidad de un sólido. Además, podemos también concluir que cada proceso tiene diferentes clases para cada situación, como lo vimos en la tabla de análisis de resultados, que la clasificamos en el intercambio de calor, el mecanismo de la reacción y con los productos obtenidos. Buenos días. Como podemos ver en la geometría molecular, pues en los resultados y análisis, lo primordialmente que vemos es la fórmula molecular. Después podemos ver la estructura de Lewis, los grupos de electrones, que sería enlaces libres y los totales. Como podemos ver, digamos, en la estructura tridimensional, eh, podemos ver la forma de cómo es la forma. De, entonces, la diferencia, si son diferentes de cero, eh, pueden ser solubilidad en agua, punto de ebullición, punto de fusión alto, presión de vapor baja y tensión superficial alta. Como podemos ver, digamos, donde están los colores son las que son diferentes de cero. Como podemos ver en las conclusiones podemos ver que hay diferentes tipos de moléculas y pues como hay diferentes tipos de moléculas, también tienen su forma diferente tridimensional. Hay unas que tienen más electrones, más enlaces y hay otras que tienen pares libres. En la segunda conclusión, como podemos ver, pues sería la tensión superficial aumentaría y a eso también aumentaría la polaridad. Muchísimas gracias. Bueno, en esta diapositiva podemos encontrar en la que la segunda ecuación es un hidróxido que nos da un color verde. En la tercera nos podemos dar de cuenta que es un hidróxido también que nos da un color azul oscuro. En la quinta podemos ver un ácido que nos da un color naranja. En la sexta podemos ver la sal que nos da un color amarillo. En la séptima podemos ver el óxido de sal ácida que nos da un color verde. Y en la octava podemos ver el óxido ácido que al mezclarlo con la fenolftaleína nos da un color transparente. En esta diapositiva podemos encontrar los análisis de resultados y las conclusiones. La primera podemos ver que nos encontramos con un hidróxido de magnesio que el pH es similar a 9, por lo cual es básico. En la segunda podemos encontrar un hidróxido de calcio que el pH es similar a 14, por lo cual es básico. En la tercera podemos encontrar un ácido yódico que el pH es similar a 5, por lo cual es ácido. En la cuarta podemos encontrar un cloruro de sodio que su pH es similar a 7, por lo cual es neutro. En la quinta podemos encontrar un peróxido de sodio que su pH es similar a 9, por lo cual es básico. Y en la última podemos ver que tenemos un ácido carbónico y que al mezclarlo con la fenolftaleína se vuelve incolora. Ahora vamos a hablar de las conclusiones. Tenemos el producto y la clasificación. Tenemos un óxido de magnesio junto con el óxido básico
tenemos un hidróxido de magnesio con un hidróxido, tenemos un hidróxido de calcio con otro hidróxido, tenemos un anhídrido yódico con un óxido, tenemos un ácido yódico con un ácido, tenemos un cloruro de sodio con una sal, tenemos un peróxido de sodio con un óxido y tenemos, por último, tenemos un ácido carbónico con un óxido ácido. Muchas gracias.